Ya, partamos, se va. Es que estoy impresionada aquí porque este lugar es demasiado bonito, realmente. Y es totalmente diferente a Santiago. Sí, es un espacio especial. Bueno, y hemos trabajado duramente para hacer este espacio especial. O sea, queremos sorprender a las personas que vienen. Y se nota que está hecho con amor. Hay muchos detalles como muy bonitos que no se ven en todos lados. Sí, mi intención fue siempre... Creo que estamos muy desapegados del naturalismo, de esa época en que ser naturalista significaba que tú conocías un poco de todo y te sorprendías por la naturaleza en todas sus formas, vivas o muertas o lo que sea. Y entonces la idea era crear un espacio donde la gente entrara y volviera un poquito a ese mundo, a la sorpresa en la naturaleza. Entonces encontrar plumas y huesos y cráneos y distintos insectos. Sí, o sea, lo más sorprendente pero al mismo tiempo hogareño, o sea, que no sea un museo frío y en una vitrina, sino que sea un poco parte de una vida natural de estudio de la naturaleza. Justo eso era lo que me recordaba, te iba a decir como la carpa de Darwin, de Jane Goodall, cuando estudiaba a los chimpancés, se ve como así. Genial, eso era exactamente lo que queríamos lograr. Muy bien. Que entraras a la oficina de Darwin, claro. En este caso a la oficina de Kendra. Qué buena. Y Kendra, tú has logrado saber un poquito de todo, me decías que estudiaste biología, ecología, te dedicas a rehabilitación. Sí, soy bióloga de profesión, hice un máster en ecología, evolución y conservación en Londres, pero rehabilitadora de corazón, que es lo que me ha tocado hacer toda la vida. Pero, o sea, sé de varias cosas, pero sé suficiente para saber que sé muy poco. Eso también pasa. Sí. Cuando uno se interesa por muchas cosas, termina diciendo, chuta, no sé nada. Sí, hace falta tiempo para aprender mucho. Y todos los libros que hay que leer y todo eso. Sí, pero sí soy una eterna curiosa, eso sí. Qué buena. Y dices que te has dedicado también a rehabilitación. Yo no sé si eso se aprende en la universidad o es más algo que uno aprende en la práctica, a rehabilitar animales, por ejemplo. No existe una carrera de rehabilitación de fauna silvestre en ninguna parte del mundo. Hay algunos cursos en Estados Unidos, en Europa, de Wildlife Rehabilitation, pero son más que nada cursos que toma alguien que ya es profesional de un área cercana. Entonces, en general, la rehabilitación ahora se lleva por biólogos o veterinarios principalmente, que van especializándose y que van tomando experiencia en el campo. Pero en realidad es pura experiencia. ¿No? Claro. Hasta ahora las universidades en Chile que tienen veterinaria, hay algunas particulares que han dedicado harto a la rehabilitación de fauna silvestre, pero no es una carrera en sí, sino que es una especialización que se va adquiriendo con experiencia. ¿Y tú desde chiquitita sabías que te querías dedicar a esto? No, yo lo heredé. Me crié en esto, en realidad. Cuando mi madre fundó el refugio el 2003, y nosotros partimos por una solicitud que hizo el SAG. Se acercó el SAG a nuestra familia porque ellos estaban decomisando y recibiendo muchos loros que estaban llegando por tenencias ilegales. Entonces ellos decomisaban y quedaban estos loros en jaulas de transporte en las oficinas del SAG porque ellos no tenían lugares donde dejar estos animales. Entonces se acercaron a nosotros sabiendo que estábamos en un santuario de la naturaleza, que éramos una familia ambientalista y aquí había una oportunidad. Entonces mi madre comenzó con un centro de reproducción, de hecho, que eso fue la solicitud. Y recibimos loros de distintas partes del país con el fin de reproducirlos, pero en realidad hemos tenido a lo largo de todos estos años 2 reproducciones. Porque los animales que llegaban no venían en condiciones de ser reproducidos, sino que venían en condiciones de que alguien los ayudara a rehabilitarse. Y entonces inmediatamente empezamos a hacer rehabilitación, no reproducción, y rehabilitación de distintos animales de todas partes del país. En esa época habían muy pocos centros de rehabilitación, creo que fuimos el 4º. ¿Esto habrá sido como en los 90, por ahí? Nosotros partimos en el 2003, sí. El primer centro de rehabilitación fue el CRAR,
el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces que está en Talagante. Ellos fueron los primeros. Luego siguió CODEF, que está acá en el Colorado, y luego el Museo de San Antonio, que ya no es centro de rehabilitación, pero en esa época lo fue. Y de ahí fuimos nosotros. Entonces era tan poca la rehabilitación que se hacía en ese momento, que los animales llegaban de todas partes del país. O sea, nosotros recibimos pudús de Puerto Montt, armadillos desde Arica, o sea, animales de todos lados. Seguimos recibiendo animales de distintos lugares, pero ahora ya hay una red de rehabilitación un poco más fuerte. ¿Un poco más amplia? Sí, más amplia, más fuerte. Pero en esa época también pasaba que había muy poco protocolo. La rehabilitación en realidad que mi madre y mi hermana Maicha, ella es la veterinaria del centro hasta el día de hoy. Y ellas empezaron una rehabilitación intentando obtener la mayor información posible, pero había muy poca. Entonces fue una rehabilitación basada mucho en el instinto. Una rehabilitación artesanal, diría yo. Y muy exitosa, la verdad. Funcionó muy bien, pero yo en esa época tenía 10 años, así que yo no lo veía como algo que yo quería hacer, sino que lo veía como la normalidad del día a día de mi vida. Entonces, la normalidad. Sí, o sea, así me crié nomás. Algo así, supongo. Sí. Pero, o sea, yo tenía una vida, yo iba al colegio, tenía vida normal y todo, pero claro, me crié con zorros y con águila y pumas y loros. Y muy lindo, muy lindo, pero la verdad es que yo me di cuenta de esa rareza cuando entré a la universidad y fue como, oh, wow, cuidar de un puma no es tan normal. No. Pero claro, no, para mí la rehabilitación era una cosa más que se hacía en el día a día de la vida, de la casa. Entonces yo mis fines de semana era alimentar a los loros y ayudar a mi mamá con algo, pero era la normalidad nomás. Así que cuando yo entré a estudiar realmente no tenía eso en mi intención de seguir vida, porque no sé. Y el 2013 mi mamá estuvo a punto de cerrar el refugio, porque no es fácil llevar un centro. Requiere de mucha plata, que nosotros nunca la tuvimos, o sea, era siempre nuestro propio esfuerzo manteniendo todos estos animales y construyendo los recintos y darles las mejores condiciones, pero sin ningún apoyo de nada. Entonces, y además obviamente el SAC, un ente fiscalizador que viene y te fiscaliza y que está perfecto, yo estoy muy de acuerdo con la fiscalización, pero en ese momento más encima no había nada de ayuda, entonces mi mamá hubo un momento en que dijo, ¿sabes qué? No quiero más, se cierra esto, llévense los animales y chao. Y ahí a mí me cayó la teja, como se diría. Y me dio este susto de perder lo que teníamos y me empecé a hacer cargo. En ese momento yo estaba estudiando biología. Y ahí yo le dije, mamá, no lo cierre, yo lo tomo. Y poco a poco fui aprendiendo y haciéndome cargo y entendiendo. Y mi rol fue realmente ir protocolarizando y mejorando en la rehabilitación, generando lazos, creando contactos. Y mi cuestionamiento fue siempre que uno puede rehabilitar a muchos animales y salvarle la vida a varios. Son muchos los que mueren en el camino, pero uno salva la vida de un animal y al día siguiente te llega otro. Claro. Y después te llega otro. Y te llega como otro. No es lo mismo, pero es como en el hospital, ¿no? Que salvan la vida de una persona, pero después llega otra y sí, otra. Sí, total. O sea, es un hospital en verdad esto. Es una clínica donde estás recibiendo animales impactados, dañados todo el tiempo. Debe ser duro eso. Sí. Es fuerte. Entonces también parte de mi trabajo fue un poco cuestionar eso, como cómo ojalá nosotros no existiéramos, ojalá los centros de rehabilitación no fueran necesarios. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Y eso significa cuestionarse por qué están llegando los animales. Y la verdad es que todos los animales que llegan a rehabilitación, te puedo decir por lo menos en el refugio, un 90% es por un impacto que han tenido con humanos. Atropellos, intentos de cacería, envenenamiento con rodenticida, lazos, alambre púa, perros y gatos. O sea, son puras cosas relacionadas al humano. Entonces, mi idea fue siempre intentar atacar a eso. ¿Cómo podemos nosotros reducir el número de animales que necesita
llegar a rehabilitación? ¿Cómo podemos dejar de existir, básicamente? Mm. Y creo que ahí es cuando nace esta idea de hacer educación. El 2014 cambiamos de ser centro de reproducción a ser un centro de exhibición y un centro de rehabilitación. Tenemos ambas resoluciones. Entonces nosotros, algunos de los animales que no podemos liberar, los mantenemos en cautiverio, considerando que son ellos los mejores embajadores de su especie. Son ellos los que mejor pueden contar la historia y cambiarle la perspectiva a las personas que los conocen. Exacto. Ese es un poquito el enfoque de tener animales, porque también la decisión de tener un animal en cautiverio es dura. O sea, tú estás ahí decidiendo cómo va a vivir ese animal el resto de su vida. Entonces, si es que nosotros estamos seguros de que tenemos las condiciones para darles la mejor vida posible y que ese animal va a cumplir un rol educativo importante y que va a ayudar a salvar a otros de su especie, entonces tomamos la decisión de mantenerlos con nosotros. Y esos son animales los que están exhibidos que ya no se van a poder liberar, ¿cierto? Sí. Que aunque quisieran no podrían. No, son animales que si es que los liberamos es como condenarlos a la muerte. Uh-huh. Son animales, no sé, por ejemplo, hoy día en el centro de exhibición viven bueno, los dos pumas, Willow y Maki. Ellos son pumas cachorros que llegaron a nosotros de cachorro. Un puma cachorro no puede ser liberado. Y la rehabilitación de un puma cachorro es muy, muy, muy compleja. Entonces, desde que ellos llegaron, se definió que iban a quedar en cautiverio para siempre. Tenemos 2 zorritos, tenemos un águila, el águila mora que la azul, que a ella le dispararon, le fracturaron un ala y entonces ella no puede volar. Si no puede volar, no puede cazar, no puede sobrevivir. Tenemos a un tucúquere que es tuerto, tenemos a un zorrito que lo atacan los perros y lo dejaron ciego. En fin, muchos animales que a través de su historia pueden mostrar también qué es lo que nosotros estamos generando en la fauna y pueden enamorar a quienes los conocen. O sea, yo estoy segura de que quien sea que venga y mire al azul a los ojos no va a mirar a las águilas de la misma forma de ahora en adelante. Ya no es un águila, ahora es un individuo que cuenta su historia, que tiene una vida y creo que conocer a estos animales directamente puede generar un cambio importante en el comportamiento de todos nosotros. Sí o sí. Cuando era chiquitita, quizás en los años 2000, por ahí, nos habrán llevado al zoológico, por ejemplo, pero que también es una experiencia increíble cuando uno es niño. Uh-huh. Pero si me hubiesen traído aquí y hubiese visto pumas y hubiese sabido que hay pumas en los cerros alrededor de Santiago, yo creo que me habrían dado vuelta completamente la visión del mundo y habría dicho, ya me quiero dedicar a esto, sí o sí. ¿Y llegan niños también acá? Sí. O sea, bueno, nuestro público es amplio, intentamos que vengan todos. Creemos que esto todos, quien sea que venga, lo va a disfrutar y le va a generar algo importante en su vida, pero los niños son, creo que, lo más interesante de poder cambiar inmediatamente. Porque en realidad no hay que cambiarlos, hay que mostrarles solamente. Claro. Cambiar el comportamiento de un adulto es algo mucho más complejo, porque al final todos nos movemos por lo que queremos hacer y por el placer propio, sin darnos cuenta que tenemos un impacto importante alrededor nuestro. Si al final, yo creo que eso es una de las cosas interesantes de esto en particular, que cada uno de nosotros tiene un impacto. Todas nuestras decisiones generan un impacto en la fauna y es muy directo. Entonces, ya con que tú dejes de poner rodenticida en tu casa, estás salvando animales. Entonces son cositas muy pequeñas que todos podemos hacer y que van a ayudar al cuidado de la fauna nativa. Obviamente que grandes leyes y políticas públicas van a ayudar a la conservación de la fauna, pero en este ámbito todos podemos hacer algo. Por ejemplo, donde vivimos con el Seba ahora, que tenemos suerte, vivimos en un espacio natural, se ven zorritos todavía. Uh-huh. Todavía vemos como 2 zorros culpeos seguidos. Y tenemos muy claro que en el momento en que decidamos tener un perro, ahí va a cambiar la cosa. O sea, o el zorro va a desaparecer, o si aparecen más perros va a entrar en conflicto con los perros. O sea, ahí ya es una decisión que vamos a tomar o no y que va a afectar directamente.
Totalmente. Sí, bueno, nosotros de los animales que nosotros recibimos, alrededor de un 30% vienen por ataques de perros y gatos. Y ya sea por ataque o por enfermedades también transmitidas por perros y gatos. Y hay algunas que son imposibles de considerar, pero si es que tú vas con tu perro a un espacio natural, estás generando que los animales de ese espacio natural se desplacen. Ese desplazamiento puede generar grandes problemas, puede hacer que tengan problemas de territorio en los otros lugares donde se desplazan, puede hacer que intenten cruzar caminos y los atropellen. O sea, el impacto de los perros y los gatos es de los más fuertes. Y ahí también nosotros tenemos una forma de colaborar. Claro. O sea, los gatos tienen que ser indoor, 100%, y los perros también. Y no los podemos llevar a pasear a los espacios naturales, o sea, tenemos que nosotros, si es que vamos a tener una mascota, tenemos que asegurar su bienestar y ser totalmente responsables del cuidado de ellos, pero en un espacio reducido y sin que afecte a nadie más. Claro. Sí, no, sí, ese es un tema, especialmente en zonas más rurales, cuando hay gente que tiene perros y los deja libres, y los gatos también. Sí. O sea, es que dan ganas, pues, porque uno tiene un animal y uno ve, ay, qué rico, mi perrito pasea por el bosque y lo pasa súper bien y es una muy buena calidad de vida para ese perro. Sí. Pero realmente no estamos pensando en la calidad de vida de todos los demás que habitan ese bosque. Y que nosotros somos responsables por eso. Por el lado de los perritos y los gatos se necesita harta educación. Sí. 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 Hemos tenido discusiones en Instagram por eso. Hartas discusiones. Sí, es que esta compleja... el animalismo, ¿no? Que en realidad no es tan animalista, sino que es muy especista porque es priorizar el bienestar de una especie por sobre todas las demás. Claro. Y también la tenencia responsable, o sea, dejar en realidad al perro suelto que dé vueltas por todos lados también es un potencial peligro para el perro. Para los gatos también. Para los gatos también, se pueden contagiar igual enfermedades, entonces en realidad creo que todos tenemos que pensar más allá de nuestro propio beneficio y de nuestros cercanos y darnos cuenta de que estamos metidos en un espacio donde hay efecto mariposa. Tu decisión afecta a todo el mundo. Claro, y uno se olvida de que nosotros llegamos aquí hasta, ya sea la zona central, Cajón del Maipo, el sur, y estos son territorios que pertenecen a otros seres aparte de nosotros, y nosotros llegamos y ocupamos y traemos a nuestros animales. Entonces se nos olvida eso, pues que esto no estaba pelado antes de que llegáramos nosotros. Sí, sí. Es curioso porque después pasan esto como en las noticias, que aparece un zorrito culpeo en una plaza y toda la gente se espanta porque ¿qué hace aquí un zorro? Y es que en realidad ese zorro debería estar siempre ahí. Nosotros deberíamos poder convivir con estos animales. Deberíamos darle un flujo seguro a través de las ciudades. Pero los hemos echado tanto que ahora nos parece raro ver un animal silvestre en una ciudad, nos parece rarísimo. Entonces yo recibo un montón de llamadas todo el tiempo como, oye, es que anda un zorro dando vuelta por aquí y vengan a buscarlo. Llévenselo de aquí. Llévenselo de aquí porque lo van a atacar. Y en realidad es como, no, pues si es que está bien, si es que nosotros hemos colonizado todo el espacio, tenemos que darle un flujo al resto de la fauna y aprender a convivir. Y en vez de sacar al zorrito de ahí, encierra a tu perro, para que tu perro no lo ataque y deja que el zorrito pase. Claro. Sí. Todo eso me está haciendo dudar si voy a tener perrito o no. Esa es una discusión que tenemos pendiente en la familia. Sí, es una difícil discusión. Y última cosa que quiero decir respecto a eso es que tengo una amiga que tiene un hotel de perros. Entonces ya ve mucho los temas de los perros y cómo la relación que tienen con los dueños. Sabe harto ahora de los impactos que tienen en la naturaleza. Y ella me dijo, es que ¿sabes qué? Esto de tener perro debería ser un privilegio. No puede ser que todo el mundo pueda tener perro así como quien tiene, no sé, como quien se compra ropa, tengo perro. Sino que debería ser un privilegio. Y eso está empezando a ser así en otros países, quizás más desarrollados.
que no es tan simple llegar y tener un Claro, animal pero es que doméstico. también está acompañado de más regulación y fiscalización. Entonces, el problema, a mi parecer, está en el valor intrínseco que tienen las demás especies en este país, que no tienen valor intrínseco, son objetos. Entonces, tú podís comprar y podís hacer lo que tú quieras con un animal, porque eso es el marco regulatorio que tenemos. Entonces, no nos da mucha responsabilidad y la gente, si es que se aburre, bota al perro. Y se transforma en un problema para todos. Entonces sí, el tema de los perros y los gatos es un temazo, muy discutido. Yo, me encantan los animales en general, tengo una relación muy cercana a los animales. Yo con los perros y los gatos ya no puedo, porque veo tanto daño que duele cuando uno ve un perro dando vueltas. Claro, te entiendo. Sí. Después de ver todo el daño, verlo en concreto, el daño que han producido otras especies. Aunque claro, no es culpa del perro y el gato, es como culpa de los dueños, pero... Sí, o sea, yo creo que no hay tanto culpa, sino que es el momento de actuar y tener políticas públicas y sí, debiese ser un privilegio poder cuidar un animal. Hacerse cargo de un animal. De cualquier animal es un privilegio y debe ser fiscalizado, asegurarnos de que quien sea que esté al cuidado de un animal tenga las condiciones para hacerlo, y si no, no se debería poder. Claro, y eso ayudaría a la fauna nativa también. Sí. Y una pregunta, habías mencionado a los pumitas Willow y Maki, ¿se llamaban? Sí. Son adultos ya, ¿no? Son adultos ya. ¿Cuántos años tienen? El Willow tiene 18. El Willow ya es un viejito, un abuelo. Y el Maki tiene 10. Uh-huh. ¿Y vive cuánto un puma? Un puma en estado salvaje, en general hay registros como de 12 años. O sea, 18 es caleta. Sí, lo que pasa es que en cautividad se alarga la vida de muchos animales. En general el cautiverio permite eso, porque un puma en libertad normalmente se mueren de hambre. No sé, se les infecta un diente y esa infección los debilita y no pueden cazar, y entonces se van a encuevar y se mueren de hambre. O se fracturan y no pueden cazar y se mueren. O los mata otro, entonces la vida es mucho más corta en vida silvestre. Claro, en la lucha por la supervivencia. Total. Entonces, en cautiverio, si es que al Willow se le infecta un diente, yo lo duermo y le arreglo el diente. Traigo un ortodoncista. Claro, eso no lo tiene en la naturaleza. Entonces, se les alarga muchísimo más la vida, pues, y de hecho es probable que yo tenga que eutanasiarlo, porque ya llega a un punto en que se ponga muy viejito, los pumas desarrollan muchos problemas articulares, entonces empiezan a tener dolores crónicos cuando caminan y cositas así. El Willow es un viejito en muy buen estado, la verdad. Ha estado bien cuidado todo este tiempo, le doy todas sus vitaminas. Pero sí, ella está mostrando un poquito de problemas articulares. ¿Y está acostumbrada a la presencia humana? Sí. ¿Sí? Pero no se lo puede tocar, ¿cierto? Así como... Pero no. Protocolarmente no. Lo que pasa es que el Willow se crió con nosotros. Él cuando llegó, él llegó el 2005 y llegó porque nació en un cautiverio, en otro zoológico, y ese zoológico estaba cerrando, y entonces nos pidió el SAG a nosotros recibir uno de estos cachorros, y así lo recibimos. O sea, nunca fue libre. Nunca. Él nunca fue libre. Y llegó a nosotros de un mes. Entonces llegó siendo ¿bebé? Un cachorro muy bebé, del porte de un gatito chico. Y que teníamos que criarlo a mano, o sea, mamadera, todo. Entonces, eso genera una impronta. Yo no sé si ustedes saben la diferencia entre habituación e impronta. Me acuerdo de haber escuchado impronta como de pájaros que creen que los humanos son sus papás, algo así. Claro, mira, la habituación es cuando hay un animal que está acostumbrado al humano, se habitúa a nosotros. O sea, por ejemplo, ahí cuando vaya a Chañaral de Aceituno y para ahí el auto y se te acercan los zorritos, así como que casi que le podéis dar comida, eso es un zorro habituado, que está acostumbrado a ti, pero sabe que él es un zorro y que tú eres un humano. Entonces todavía reconoce esa diferencia.
La impronta es algo que todos los mamíferos y vertebrados, diría yo, tenemos, en que o sea, lo tenemos natural para poder reconocer quién es nuestra madre, ¿ya? Entonces, lo que pasa cuando un animal se impronta es que tú estás criando a ese animal y te mira y te reconoce como una madre o como un padre, ya no se reconoce a él mismo como otra especie, y después cuando son adultos te ve como una pareja o como una competencia. Entonces son animales que no son liberables, porque si es que yo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un tucúquere que está improntada, y ella, a pesar de que se relaciona bien con otros tucúqueres, en la época de reproducción se pone súper, súper agresiva con algunos e intenta reproducirse con otros humanos. Entonces, bien raro. Claro, entonces es un animal que yo no puedo liberar, porque si la libero, imagínate, se iría a atacar a personas o intentar reproducirse con personas. Y eso pasa con el huilo, no es que se intente reproducir con nosotros, pero creo que la línea de yo soy puma y tú eres humano es un poco gris. Entonces, él está relativamente improntado y nosotros porque lo criamos desde muy chiquitito en casa, y el Willow vivió libre con nosotros por como 3 años, hasta que sus instintos fueron un poco muy fuertes y él casi quería... los mata. No, pero se ponía peligroso, porque básicamente yo... No sé si ustedes han visto los videos de los pumas jugando con las mamás, los cachorros. O sea, la vida de un puma es el juego. Y a través del juego es que ellos desarrollan todas sus conductas para poder cazar, y todo lo aprenden a través del juego. Y entonces nosotros con el Willow jugábamos mucho. Pero cuando ya tenía un puma de 2 años y medio que quiere seguir jugando contigo, es un juego que es un poco peligroso. Claro. Entonces, ese juego, cuando se empezó a poner muy peligroso, tuvimos que dejarlo en un recinto para él y no sacarlo más. Sí. He escuchado de casos en Chile de gente que tiene pumas de mascotas. Creo que mi padre me habló de eso, que él era guía turístico y había visto gente que tenía pumas de mascotas, y eso no puede ser, ¿cierto? Porque pasa lo que tú dices. Totalmente. O sea, bueno, por suerte en Chile espero que ya no pase. Seguro que sí, seguro. En Argentina es algo que es mucho más común, donde pasa mucho que encuentran un puma cachorro, se lo quedan en casa, los crían en casa, los malnutren. Entonces después cuando llegan al gobierno son animales totalmente débiles, con enfermedades metabólicas, muy malnutridos, problemas de ceguera por mala crianza, y que los dueños, entre comillas dueños, cuando se dan cuenta que el puma no es muy controlable, ahí lo entregan. A esa edad, más o menos a los 2, 3 años, cuando ya son adolescentes, más peligrosos. Ahí ya no quieren la mascota. Y ahí los entregan. Eso yo no he tenido registros, por lo menos, de que haya pasado en Chile en los últimos años, pero de que pasaba, seguro. Y quisiera igual ahí hacer una acotación de que el Willow jamás fue mascota. A mí me pasa mucho, oye, tú tenías unos pumas de mascota y tenías animales de mascota. A mí el término mascota no me gusta, porque significa que eres el dueño de otro ser. Yo no me considero dueña de nadie, yo soy responsable de muchos, eso sí. Somos nosotros, la fundación, responsable del cuidado de muchos animales, y somos la opción que ellos tuvieron, y hacemos lo que más podemos por ellos, pero nunca vamos a ser mejor que una vida en vida silvestre. Claro. Nunca vamos a ser la mejor opción. Nosotros trabajamos para que los animales no lleguen a nosotros, pero si es que llegan, les vamos a dar la mejor vida posible. Y ahí en cautiverio es importante destacar que sí es importante desarrollar una relación con estos animales, porque estos animales van a ver gente para el resto de la vida. Entonces no es ideal que le tengan miedo a los humanos, ¿cierto? Sería mucho estrés. Claro, entonces si es que es un animal que nosotros definimos que va a quedarse en cautiverio para siempre, intentamos desarrollar lazos con esos animales para que estén tranquilos en cautiverio, porque si no sería condenarlos a una vida de puro estrés.
Claro, y son animales, me imagino el puma, que igual son sociables, ¿no? Tienen como su grupo. Son bastante sociales, qué divertido que lo digáis, porque en general el puma ha sido siempre definido como un animal solitario. Pero a lo largo de los últimos años nos hemos ido dando cuenta de que realmente son mucho más sociables de lo que pensábamos, si es que tienen las condiciones para eso. Entonces se está dando mucho en Torres del Paine que se están viendo grupos sociales importantes de pumas, pero también en Torres del Paine se da que hay una disponibilidad de comida especial. Entonces hay pumas que en realidad prefieren compartir a tener que cazar. Y por lo tanto hay una sociabilidad bastante interesante. Y sí, hay grupos de pumas. Y uno ve grupos de 5 a 10. Yo he estado con unos grupos de 9 pumas juntos comiendo en un carneo. Wow. Sí. Quizás no sabes, no sé, esto es curiosidad que se me ocurrió ahora. ¿Cuál será el estado de las poblaciones de pumas en Chile? ¿Estarán bien o muy amenazadas? Habría que ver las últimas estimaciones poblacionales que se han hecho, que no estoy muy al tanto de las últimas, pero Que bueno, igual las mencionado, muchas amenazas que deben tener también siempre. muchas amenazas, pero lo importante es que como cualquier especie en realidad tienen distintas densidades poblacionales en distintos hábitats. Entonces en Torres del Paine se da esto de que hay una densidad poblacional súper alta, como en ninguna otra parte del mundo. Pero si tú te vas al norte de Chile, a la cuarta región, no habían registros de pumas hasta muy poco. Y acá en la región metropolitana hay registro de pumas, pero también la densidad es un poco baja. Entonces no sé muy bien cuál es la densidad en cada región, pero sí sé que es diferente en las distintas zonas de Chile. En la Patagonia es más alta que en el centro y el norte chico es la más baja de todas las... Sí, Y esta una de las preguntas que te queríamos hacer era que tanto pumas, zorros, pero al final todas las especies se dice que cumplen roles en los ecosistemas, ¿no? Que es muy importante luchar para que no se extingan, no solo por su valor intrínseco y que son hermosos, sino que se desarma como la red de interacciones en los ecosistemas, ¿no? Son claves. El puma, por ejemplo. Sí, o sea, claro, nosotros tendemos, el darle un rol ecosistémico es una manera de poder validar la existencia de todas las especies, ¿cierto? Pero de todas maneras el planeta funciona como un reloj en donde si tú le sacas una pieza empieza a tener un sonido medio raro y empieza a funcionar y ahí va deteriorando otra cosa. Entonces los animales no solamente están ahí, o sea, toda fauna, todo ser vivo realmente juega un rol en el ecosistema en el que habita. Si es que esa especie no está o sus densidades cambian, eso genera un efecto en cadena en otras funciones ecosistémicas. Y por lo tanto, eso es uno de los principales enfoques del rewilding, por ejemplo, esta técnica que busca reasilvestrar los ecosistemas, donde se enfoca en devolver las funcionalidades que el ecosistema tenía previo al impacto humano. Y entonces lo que uno intenta hacer es evaluar qué especies habitaban en ese ecosistema, quiénes estaban, quiénes no, cuáles son las amenazas de ese ecosistema. Hay rejas que estén cortando el flujo de animales, o hay caminos, o hay plantas invasoras, y devolver ese hábitat a lo que había antes para poder retornar esas funcionalidades ecosistémicas que antes estaban presentes, que hacen que todo el planeta sea un poco más resiliente a los impactos. Si al final ese es el problema en el que estamos metidos ahora, que están todos los ecosistemas tan degradados. Están como enfermos. Claro, que pierden resiliencia. Entonces cualquier impacto que llega nos pega mucho más fuerte porque el ecosistema no está sano como para aguantar ese impacto. Sí. No sé si sabes de ese caso, que después alguien me dijo que era mentira, que era verdad, de Yellowstone, el Parque Nacional, donde se reintrodujeron los lobos. Sí, pues. Y que decía que eso tuvo efectos en cadena tan grandes como después que se reforestaron ciertas partes, que influyó finalmente en los ríos que corrían. O sea, es a ese nivel de... Claro, la reintroducción de lobos de Yellowstone es como el estudio clásico de rewilding que está aprobado. Donde, claro,
habían extinto a los lobos de Yellowstone por muchos años. Eso generó un aumento poblacional muy importante en herbívoros. Y los herbívoros tienen un impacto muy fuerte en plantas y las plantas tienen un impacto muy fuerte en los cursos de agua. Y entonces cuando volvió el lobo, empezaron a controlar las poblaciones de ciervos y de distintos herbívoros, y entonces dejaron de ramonear tanto los árboles, y eso cambió el curso de los ríos a lo largo de muchos años, pero es una manera de cómo ver que cada especie tiene un impacto en el ecosistema que habita. Sí, y es súper bonito también y poético. Sí, sí, es muy lindo. Sí, entonces algo así podríamos imaginar que está pasando en Chile con tanto cóndor, puma, zorro, todo tipo de especies. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos intentando trabajar en un proyecto de rewilding acá en la zona central de Chile, donde si es que nosotros evaluamos el ecosistema mediterráneo en este momento, nos damos cuenta que hay un montón de partes que faltan. Uh-huh. El herbívoro de mayor tamaño de este país está casi localmente extinto. Hay poblaciones relictas que intentan entrar al país y rápidamente son desplazadas, y por lo tanto perdimos una especie que genera un impacto muy importante en el bosque, en la cadena trófica, que es el guanaco. Eso, además de la ganadería extensiva, además de las plantas invasoras, hay un montón de fichas en el ecosistema mediterráneo que no están presentes ya. Y eso hace que este sea un ecosistema súper inestable en este momento. O sea, ahora llega una lluvia al Cajón del Maipo y se desmorona. Y esto así en toda la zona centro de Chile, pero porque estamos en ese quiebre del ecosistema súper poco resiliente. Entonces cualquier impacto natural ahora nos pega muy fuerte. Y por lo tanto nuestro proyecto busca, por un lado, intentar reintroducir guanacos en esta zona, reforestar, manejar las quebradas, intentar hacer un trabajo ecosistémico importante, porque al final el ecosistema mediterráneo es el más amenazado de todo el país. Sí. Y es el que más población tiene. Claro, más encima toda la población de la zona central. Sí. Y, por ejemplo, uno se podría haber imaginado el pasado aquí en Chile, el Valle Central, como con manadas de guanacos, por ejemplo, que vivían acá. Sí. Eso ni siquiera lo habría pensado antes. Claro, hay registros de que el guanaco llegaba hasta los valles. Hasta Santiago debió haber sido un valle con muchos guanacos, millones de guanacos. El guanaco colonizaba Chile completo. Uh-huh. Y hoy día sigue habiendo, pero poblaciones muy relictas. Y de nuevo, las amenazas son la cacería furtiva, perros y gatos, principalmente. Esas son las principales. Cacería y perros. Los gatos no, perdón. Y tendría que ser un gato muy grande. Un gato gigante, pumita. Sí. Y esas son las principales, y obviamente la falta de hábitat, porque al final pasa mucho que el guanaco que viene de Argentina intenta bajar al valle y ya no hay muchas praderas que pueda colonizar. Uh-huh. Ya no hay mucho espacio porque está todo usado por nosotros. Y esa reintroducción de guanacos afectaría positivamente a la vegetación, decías entonces. Claro, lo que pasa es que nosotros postulamos al guanaco como una especie clave. Uh-huh. Una especie clave en un ecosistema es una especie que tiene un impacto proporcionalmente mayor al ecosistema que otras. Entonces el guanaco tiene, además de ser muy importante en la cadena trófica, porque si es que está el guanaco, come el puma. Si es que come el puma, come el cóndor. Si come el cóndor, come el chingue, el zorro, el águila, así, para abajo, ¿cierto? Pero además el guanaco es el herbívoro de mayor tamaño del país, donde es un súper dispersor de semillas, fertilizador del suelo, tiene sus pezuñas que están con almohadillas, entonces no erosiona el suelo como las vacas. Uh-huh. Entonces tiene un montón de características que ayudan a la regeneración del bosque. Entonces, y a las vegas, porque al final pasa mucho que nosotros reemplazamos el guanaco por las cabras y por las vacas, ¿cierto? Uh-huh. Por toda la ganadería extensiva, y a pesar de que las cabras y las vacas y los caballos tienen un impacto muy fuerte y erosionan y todo,
igual es importante que haya algún tipo de herbívoro en Las Vegas altondinas. O sea, Las Vegas necesitan de herbivoría para poder mantenerse en buen estado. Entonces, si es que no tenemos ningún tipo de herbívoro, es peor. O sea, es mejor tener un par de guanacos ahí arriba, o sea, de caballo, a no tener nada. A no tener nada. Sí. Y ahora está pasando que la ganadería extensiva está disminuyendo porque es una cultura que está un poco en extinción también. Entonces, ahora ya también hay menos herbívoros, lo que significa que Las Vegas están con un poco más de problemas, y además los pumas, que durante todo este tiempo no tuvieron animales para comer, o sea, que no tuvieron guanaco, ahora ya no van a tener tampoco ni los caballos, ni las cabras, ni las vacas, y entonces se están acercando más a las ciudades, y no es que se vayan a comer a alguien, sino que estamos con problemas nomás de que no tienen comida. Claro. Y los cóndores por algo están terminando en basurales, alimentándose en basurales. Donde no encuentran quizás muchos nutrientes o la dieta que necesitan. Sí, pues. Como todo está conectado. Yo estoy leyendo un libro que quizás tiene harto que ver con eso, pero es como más internacional, que se llama El manejo holístico. Y creo que ¿cómo se llama? El señor Savory, algo, apellido Savory. Pero ahí lo vamos a poner en la descripción. Y ahí él hablaba de eso desde la perspectiva en África, que decía que en África, en el sur, las grandes manadas de herbívoros habían cumplido roles súper importantes que ya no estaban, y que ahora de cierta forma la cumplía la ganadería. Claro. Pero es como similar a eso. Sí, es que la ganadería tiene un rol si es que se eliminó al herbívoro que estaba naturalmente. Ya hablaba de Estados Unidos, los búfalos, el rol que cumplían los búfalos. Y justo ya ahí yo pensé, y en Chile, dije, ¿será el guanaco? No sabía. Sí. Así que sí. Y habías mencionado el rewilding, que se puede traducir como reasilvestramiento, ¿no? Sí, reasilvestramiento o renaturalización. Ninguno de los dos conceptos en español quedan muy bien, la verdad. Como que no, pero sí. O sea, se refiere al intento de devolver el ecosistema a como estaba originalmente antes del impacto antrópico. O sea, también puede que comprenda un poco de rehabilitación, incluso lo que hacen ustedes acá, pero es más que eso, ¿no? Claro, es que nosotros en rehabilitación trabajamos a nivel de individuos. Trabajamos con el fin poblacional de recuperar poblaciones, obviamente, pero estamos trabajando con un individuo. Aquí el rewilding se enfoca en renaturalizar un hábitat completo. Con poblaciones. Claro, entonces el rewilding va acompañado de muchas cosas. No es solamente liberar animales, sino que es sacar cercos, es sacar especies introducidas, controlarlas, controlar las amenazas. Es más global, es un poco más amplio. Educar a la gente para que no suelten los perros. Exacto, va muy acompañado de trabajos comunitarios. No solo con los perros, sino que la gente sea parte del proyecto, porque al final lo que se busca es reasilvestrar el ecosistema completo que está habitado por personas. Claro, que eso creo que lo llegamos a hablar con otro invitado, Tomás Ibarra, de cómo la presencia humana está y siempre lleva miles de años, ha influido para bien y para mal. Entonces, ¿cómo equilibrar eso con la presencia humana? Es que, claro, yo creo que nuestro error ha sido vernos a nosotros como naturaleza y humanos, cuando realmente somos naturaleza también. Y si es que nos seguimos considerando como algo aparte, entonces nunca vamos a querer cuidarlo como propio, porque al final nosotros somos nuestra primera prioridad. Y la naturaleza somos nosotros, y por lo tanto tiene que ser nuestra primera prioridad. Al final, sin naturaleza no existimos. Entonces, es una cosa como muy filosófica, pero en realidad súper obvia, en que nos estamos matando. Pero como no lo vemos inmediatamente, no hacemos nada al respecto. Y claro, a mí me pasa que yo veo la muerte todos los días. Entonces lo tengo mucho más a flor de piel. Veo el impacto que tenemos muy, muy de sangre, pero y que es muy fácil no verlo si es que estamos muy metidos en lo que hacemos diariamente nomás. Exacto, sí. Pero somos naturaleza y tenemos que cuidarla como si nos cuidamos a nosotros mismos. Una forma de hacer a la gente más consciente de eso es, por ejemplo, traerla aquí al centro de exhibición y que lo vean y que lo sientan también. Exacto, eso mismo.
O sea, nosotros creemos que aquí tenemos un potencial educativo muy importante. Hacemos un recorrido de 2 horas y media, que igual es un recorrido largo, pero que créeme que se nos hace corto, donde creemos que sí tenemos un impacto en las personas que nos visitan y que sí generamos cambios de comportamiento. Y además que la idea de este espacio también es poder financiar el centro de rehabilitación, porque al final nosotros nos mantenemos a puro trabajo voluntario, aportes de nosotros mismos, y la rehabilitación es cara. Y ningún zorrito que entra me paga porque lo cuide. Claro. Se agradece, Entonces, pero no, claro. no paga. Entonces, la idea también es poder financiar eso, que los mismos visitantes nos ayuden a poder seguir trabajando en rehabilitar animales. Habíamos visto con el Seba un documental súper interesante que estaba en la selva de Perú, ¿cierto? Con la SAM. Puede ser, sí, de un proyecto de una chica que querían rehabilitar ocelotes. Y creo que decían que nunca se había hecho, no se sabía mucho, estaban como aprendiendo y le ponían esta responsabilidad a una persona, ¿no? Que era un chico, y explicaban que la idea es tratar de tener el contacto posible con otros seres humanos, pues solo con uno en este caso, y enseñarle a cazar. Sí, ellos son unos amigos de... Ella es de Estados Unidos, que creó este centro de rehabilitación en Perú y hacen un trabajo increíble, y efectivamente ellos empezaron a rehabilitar felinos menores que hasta esa fecha nadie lo había hecho nunca, porque la rehabilitación de felinos siempre es como no un tabú, pero se dice que no se puede, que es muy compleja con felinos que son huérfanos, ¿ya? O sea, si es que a nosotros nos llega un puma atropellado, ni un problema, se hace cirugía, se trabaja y se ve si se puede rehabilitar. Pero un felino pequeño que llega huérfano, la impronta es muy factible, y eso es lo que es más difícil de trabajar, la impronta. Y entonces el trabajo que ellos empezaron a hacer es súper interesante, porque básicamente lo que tienen que hacer es que una persona se convierte en la madre de ese animal. Y ese animal no tiene que ver a ningún otro humano, cosa de que no sea una impronta al humano, sino que sea una impronta natural a una madre nomás. Y durante por lo menos 18 meses, que es lo que pasan con la mamá en vida silvestre, esa persona tiene que vivir con ese animal. Entonces, por eso es que es tan complejo, porque es muy costoso también. Significa que el rehabilitador tiene que convertirse en la madre de ese animal y vivir con ese animal durante 1 año y medio sin contacto con más gente. Y tiene que ser en un espacio salvaje, donde el animal... a cazar. Sí, mira, la cacería, de todas maneras que es algo que se enseña, pero también los animales son tan instintivos que es increíble. Yo creo que la enseñanza más importante es el miedo al humano, sobre todo en carnívoros mayores. Bueno, por ejemplo, ellos están trabajando en rehabilitación de ocelotes y margay, que son animales pequeños igual, que no representan un peligro muy severo para el humano. La rehabilitación de un felino grande es más compleja, porque si es que esa rehabilitación falla y ese animal se acerca a un humano, es un peligro para el humano y es un peligro para el animal, ¿cierto? Ese animal puede matar al humano y también puede el humano matarlo. Entonces es mucho más riesgoso y por lo tanto se hace mucho menos la rehabilitación de felinos mayores. Muy, muy difícil rehabilitar un tigre. Imagínate intentar rehabilitar un tigre y liberarlo, y después pasa el tigre a un pueblo y mata a todo. Es complejo. Hasta éticamente complejo. Exacto. Y de hecho en Chile hasta ahora no se permite realmente rehabilitar un puma que llegue de cachorro. No te permite, el SAC inmediatamente te dice no, ese puma va a cautiverio inmediato. Entiendo. Con felinos menores sí se puede tratar, eso sí. Claro, el ocelote es más grande que un gato, pero es pequeñito todavía. No son tan chiquititos, ¿eh? ¿No? Son como un zorro culpeo. Deben pesar, un ocelote grande debe pesar hasta 15 kilos. Son grandes. Wow. Igual. Sí. Tengo una amiga que vio uno en la selva. Sí. Yo no vi ni uno. Yo también estaba en la selva de Perú persiguiendo monitos, pero no vimos ocelote ni jaguar. Hay que tener suerte, son fantasmas.
De hecho, probablemente ellos nos vieron a nosotros, Sí. Sebastián. Muy probablemente. El Seba también estuvo ahí, que igual nos daba miedo un poquito. Bacán. Es bonito el trabajo de rehabilitación, como tú decías. También se ven cosas feas y cosas bonitas también, me imagino. Deben ser alegrías y tristezas. Sí, si no, no trabajaríamos en esto. Hay que ser emocionalmente fuerte. Mucho, sí, de repente un poco cínico también. Pero creo que desapegarse de la humanización de la vida es importante, porque pasa mucho, a mí me pasaba más al principio cuando me empecé a hacer cargo esta sensación como de tengo que salvar al animal a toda costa. Claro. Tengo que darlo todo para que este animal viva. Y en realidad eso es una manera súper humana de ver la vida y de ver la muerte, porque quizá hacer pasar a ese animal por un tratamiento tremendo, de muchos meses de recuperación, bastante doloroso y estresante, para que quizás el animal se salve. Y quizá ni siquiera lo salve y se tenga que quedar en cautiverio igual. Entonces, es un proceso de aprendizaje igual ese, que ya nosotros por lo mismo hemos aumentado mucho el nivel de eutanasia a lo largo de los años en el refugio. Ahora eutanasiamos más de lo que eutanasiamos en un principio, por eso, por este cambio de paradigma un poco, de ver realmente las posibilidades de que se salve esa vida y de que sea una buena recuperación, de que no sea una tortura, o sea, tomar muchas cosas en cuenta. La importancia de conservación de la especie, tener un montón de consideraciones y no intentar humanizar tanto los procesos. Claro, sí, entiendo. Por ejemplo, en los hospitales la idea es salvar la vida humana a toda costa y cuando tenemos mascotas las queremos salvar también a toda costa. A toda costa. Se nos olvida que el ciclo de la vida comprende la muerte también un poco. Exactamente. Sí. Y cuando los liberan no tienen la certeza de que el animal va a sobrevivir, ¿cierto? No, o sea, bueno, uno libera con toda la seguridad de que tú lo estás liberando en las mejores condiciones. O sea, de que tiene todo para poder sobrevivir. Entonces nosotros, por ejemplo, si es que un carnívoro, hacemos pruebas de caza, hacemos pruebas de vuelo, asegurarnos que tenga musculatura, que esté en buen peso corporal, o sea, como que tenga las mejores condiciones, pero no aseguramos nada. Pues, y el problema en este momento del general de la rehabilitación en Chile es que no contamos con financiamiento como para poder hacer monitoreos, lo que es básico. Ahí nos caemos así al 100%, porque nosotros, imagínate todos los recursos humanos y financieros que gastamos en intentar rehabilitar un animal para que quizás se muera el día siguiente. Y lamentablemente eso solamente lo podemos corroborar con un monitoreo, pero los monitoreos son caros, son súper caros. Y en tanto en dinero como en tiempo. Imagínense, o sea, no sé, por un zorro tendríamos que liberarlo con collar GPS, un collar GPS vale sí. mucho. También tener personal en terreno monitoreando significa harto. Y por lo tanto nos hemos enfocado en primero hacer la rehabilitación, pero es una de las cosas que tenemos pendiente y que lo hacemos todo lo que podemos. Sí tenemos hartos registros de animales que hemos liberado y que hemos vuelto a ver, porque los liberamos siempre, por ejemplo, las aves con un anillo. A los carnívoros están todos con un chip, pero obviamente para poder leer el chip hay que atraparlos, así que intentamos hacer monitoreos con cámaras trampa. Las cámaras trampa muchas veces se las roban también, sí, es terrible. Nos ha pasado. Sí. Pero bueno, intentamos hacer la mayor cantidad de monitoreo, pero es una de las complicaciones que tenemos en la rehabilitación y que es una de las fases básicas que lamentablemente no podemos llenar todavía. Eso, por ejemplo, eso suele ocurre en programas de rehabilitación en Europa, por ejemplo, que son mucho más avanzados y saben más y de los que uno puede aprender también, ¿no? Lo que pasa es que la rehabilitación de fauna, uno sí se puede basar en protocolos que tienen en otros lugares y que nosotros lo hacemos y en la red en general se hace, pero cada rehabilitación depende mucho de la especie.
mucho, y depende mucho del paciente, del individuo. O sea, llegan animales depende mucho de qué le pasó, de su historia de vida, de dónde viene. Entonces, a pesar de que uno tenga protocolos súper estrictos, muchas veces no podéis realmente seguir un protocolo muy estricto. Entonces, sí nos basamos en protocolos alimenticios y cosas así de otros lugares, pero tenemos que adecuarlo mucho a los animales que nosotros recibimos locales. ¿Y qué especies de animales han podido liberar? ¿Aves? Sí, nosotros en el refugio hemos recibido a la fecha como 75 especies diferentes de animales a lo largo del tiempo. Todas nativas de Chile. Todas nativas, sí, todas nativas. Principalmente aves y luego mamíferos. Hemos recibido también algunos anfibios y reptiles, incluso insectos, pero muy poquito. Nuestro fuerte, lo que más recibimos es aves, porque al final son los animales que más conviven con nosotros, las aves. Y por lo tanto las más impactadas. Entonces, los animales que más recibimos son cernícalos, tucúqueres, tiúques, tórtolas, zorros. Esas son como lo más... En general la aves rapaces, y bueno, y en la época de pichones, primavera, hay de todo, tórtola y fío y jilguero y todos los pajaritos que la gente se encuentra caído del nido y que los agarra y los trae. Y se los traen para acá. En general, sí. O los intentan criar en la casa, que es uno de los también errores. No es muy bueno, ¿no? No, es un error tremendo, porque muchas veces los alimentan con comida que no es la que debería recibir. El cuidado de un animal no es fácil, no es nada de fácil, y depende mucho de la especie, depende mucho de qué le pasó. Entonces el llamado siempre es que si es que te encontraste un animal nativo, asegúrate antes de rescatarlo, de hacer cualquier cosa que realmente necesita ser rescatado, porque eso pasa mucho, que la gente se encuentra un pajarito y dice, ay, lo voy a rescatar, y con las mejores intenciones del mundo, pero realmente le está quitando un pajarito a unos padres que estaban ahí cuidándolo. Entonces sí, en la época de pichones nos llegan un montón de pichones que están en perfectas condiciones, pero que la gente los tomó con la intención de cuidarlos. Uno lo que quiere es que no lo ataque un gatito, por ejemplo. Claro, entonces, bueno, hace poco, de hecho, tuve que hacer como un mapa conceptual de qué hacer si es que te encuentras con un animal, que se los puedo compartir, pero básicamente lo primero es asegurarte de que el animal está en un peligro. Si es que está en un peligro, ver cómo puedes evadir, tomarlo y protegerlo del peligro. O sea, si es que hay perro, encierra al perro, o si es que se cayó del nido y veis el nido, entonces agarra el polluelo y ponlo en el nido, como intentar intervenir, pero muy poquito. Lo menos posible. Lo menos posible. Ahora, si es que el animal está herido, claramente tiene que ir a un centro de rehabilitación, pero que la gente no lo intente cuidar ellos mismos, porque al final nos ha pasado mucho en que, por ejemplo, aquí en esta mesa que tenemos al frente hay una radiografía de una lechuza que una señora la encontró caída del nido hace un tiempo, esto ya fue, y esta señora, con las mejores intenciones del mundo, quiso criarla para cuidarla y la alimentó durante 2 meses con comida que la lechuza claramente, no sé muy bien con qué la alimentó realmente, puede ser que hasta con pan, pero si ven en esa radiografía, esa lechuza tiene todos sus huesos deformes. Tiene una enfermedad metabólica ósea en que por mala alimentación, por no recibir calcio y no recibir todo lo que necesitaba, sus huesos están deformados completamente. Y esa lechuza, el día que nos llegó, la tuvimos que eutanasiar porque ella vivía con dolor crónico y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir bien. Entonces eso pasa mucho, que por muy buenas intenciones, al final uno termina perjudicando mucho más. Entonces el llamado siempre, si es que no saben, llamen a un centro de rehabilitación. Claro, para que por lo menos reciben guía. Eso pasa que uno tiene buenas intenciones, pero no reconoce su propia ignorancia. Exacto. Tenemos que ser conscientes. No, mira, yo no sé de esto, nunca he criado una lechuza, entonces debería preguntarle a algún experto. Preguntar. Si en preguntar no hay ni un engaño. Están los centros de rehabilitación súper disponibles a recibir esos llamados y guiar en eso. Nosotros recibimos entre 3 y 4 llamadas al día
de todas partes de Chile. Eso también requiere una persona que esté contestando los Sí, llamados. sí, hacemos de secretaria aquí. Pero es un servicio importante porque básicamente hay gente encontrándose con fauna sin saber qué hacer y nosotros podemos ayudarlo en guiarlo, en decirle, mira, rescátalo o no, o contáctate con tal persona o llévalo a tal centro de rehabilitación. Entonces igual es importante que todos sepan cuál es el centro de rehabilitación que tienen más cercano, cuáles son los números de ayuda. Esa información está ahí y mientras más a mano lo tengamos, mejor. ¿Contactar al SAC también puede ser? Sí, es el conducto regular inicial es contactar al Servicio Agrícola Ganadero, inmediatamente. Pero pasa muchísimo que no tienen... Pucha, es que el SAC lamentablemente funciona con horario de oficina, fines de semana y feriados a veces no te contestan, a no ser que haya un número de emergencia, pero a veces no funciona. A nosotros nos pasa mucho que recibimos llamadas por lo mismo. Y por lo tanto ahí cada persona googlee y aparecen un montón de números, todos los centros de rehabilitación, pero ahí es la responsabilidad de cada uno de nosotros de saber quién está a nuestro alrededor y quién puede ayudar. Sí. Me imagino que hay pocos centros de rehabilitación para la cantidad de animales que llegan heridos, ¿no? Mira, la rehabilitación realmente donde es más necesaria es donde hay centros urbanos grandes. Porque la rehabilitación está directamente relacionada a la cantidad de gente que habita en los espacios. Entonces, hay centros que reciben muchísima fauna, pero lo que pasa es que igual la rehabilitación está súper ligada a la época del año. O sea, pasa mucho que en primavera estamos todos los centros copados. Porque son muchos animales juveniles o reproduciéndose, pichones y tal, entonces es más la probabilidad, además de que se están desplazando para encontrar parejas, etcétera, entonces es más la probabilidad de que les pase algo. Pero, por ejemplo, ahora en invierno está súper bajito, nosotros tenemos ahora un montón de disponibilidad de recintos en el refugio. Pero sí pasa que los centros que están en las ciudades son en general los que están más llenos. Sí. ¿Y cuántos centros de rehabilitación hay en Chile, más o menos? Los que yo tengo confirmados, que son parte de la red, son como 21. Tenemos que averiguar nosotros de cerca donde vivimos qué hay. Pucha, en Pucón no hay. Escuché un lugar en Villarrica, pero no sé en si... Villarrica está el Centro de Reproducción de Fauna Andina, pero es centro de reproducción. Ahora ellos igual hacen un poco de atención primaria, igual reciben animales para rehabilitación y todo. Y el otro centro de Metrenco, en Metrenco, ella, la Nora Pren, recibe animales para rehabilitar y lo ha hecho por muchos años. Bien. Y nosotros esperamos poder llegar a Pucón pronto. ¡Wow! Tarea para Ojalá. la casa para quien nos escuche y que se informe de cuál es el centro de rehabilitación más cercano. Sí. Y qué hacer si encuentra un animal nativo herido, ¿no? Porque si encuentra un perro herido uno va al veterinario. Sí, pues nosotros no recibimos perros. Claro. No, nosotros... Hámsters y todo sí, eso. nada de eso. Pero, o sea, recibimos un montón de llamadas por lo mismo también. Pero lamentablemente no sabría quién dirigirlo. En general, el llamado es, si es que es un animal nativo, a centro de rehabilitación, si es que es un animal doméstico, hacerse cargo nomás y llevarlo al veterinario. Y ahí verá. Claro. Muy bien, Kendra. Yo creo que estamos llegando al final. No sé, no he visto el tiempo, pero también me da miedo porque tienes la pierna herida y no quiero que te agotes. No, estoy bien, gracias. Se me pasa rápido conversando. Bien. Y quizás una de las últimas preguntas es, para el futuro, ¿cómo lo ves, no? ¿Qué sueños tienen aquí en el centro de rehabilitación? ¿Se quieren expandir? ¿Llegar a todo Chile? ¿Cuáles son los sueños? Una franquicia. McDonald's, sí. de Refugio Animal Cascada. Bueno, lo primero es enfocarnos mucho en que el área, este nuevo espacio que creamos funcione, porque eso nos va a dar los medios para poder mantener el centro de rehabilitación. Y estamos muy enfocados también en este proyecto de rewilding acá en la zona centro. Entonces para eso son hartos pasos lo que hay que dar. Hacer un centro de reproducción de guanaco y bueno, un proyecto de rewilding es un proyecto a muy largo plazo.
Así que ese es un paso importante y ojalá sí empezar a expandirnos y poder llegar a los lugares donde no hay centros de rehabilitación. Claro, eso habías dicho, ojalá que no tuvieran que existir. Ojalá que no tuviéramos que existir, sí. Pero lamentablemente a medida que las ciudades van ampliándose y los espacios naturales van colonizándose, es inevitable. Es inevitable que pase. Entonces esperamos llegar a aquellos lugares donde está pasando eso, donde está aumentando el número de personas que habitan el lugar, y poder tener por lo menos un espacio de atención primaria donde podamos darle cuidado a estos animales que se van a ver sí o sí perjudicados por nosotros. Por último, si una persona nos escucha, ¿qué le recomendarías para disminuir el impacto? ¿No? Por ejemplo, que cuando ande en auto ande más despacio, por zonas naturales. Sí, de todas maneras manejar con mucho cuidado, no poner nunca veneno de ratón en ninguna parte. El rodenticida debiese estar totalmente prohibido. Denunciar si es que ven a alguien intentando cazar o poner lazos. O tener mascotas ilegales, si es que alguien sabe de alguien que tiene un loro de mascota, pedirle a esa persona que entregue el loro o hacer una denuncia. Las denuncias son siempre buenas porque mantienen el sistema activo. Tener cuidado con las rejas, los alambres de púa, tener cuidado con las mascotas. Depende mucho del lugar donde uno habita, pero en general esas son las cosas que nosotros podemos hacer directamente. Y bueno, apoyar a los centros de rehabilitación. Nosotros necesitamos un montón de ayuda, así que también recibimos donaciones, pueden ser madrinas o padrinos del refugio. Toda gotita ayuda. Bacán. Eso de madrina y padrino es muy bonito. Sí, es lindo porque básicamente tú te conviertes en una madrina de algún animal del refugio. Y nosotros, bueno, tú aportas mensualmente y eso va directamente al cuidado de ese ahijado o ahijada que tengas, y nosotros te vamos mandando newsletters con fotos y videos, información, y puedes venir a visitarlo. ¡Uy, qué bacán! Yo quiero ir. Ya lo voy a pensar. Bacán. Bien. Gracias, Kendra. Muchas gracias por invitarnos también acá, que está precioso. De hecho, se escuchan como los sonidos a veces de animales, me parece. Sí, la Mila estaba gritando hace poquito ahí atrás. ¿Quién es la Mila? Es una halcona peregrina. Sí, me está gritando porque quiere comer. Ah, perdón. Ya vamos a cortar. Bien. No, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Por la oportunidad. Bien.